Bienvenidos estimados y estimadas participantes. Iniciemos entonces con nuestra parte práctica de nuestro curso. Esta serie de videos vamos a enfocarla en la parte de lo que es recursos humanos. El contenido que vamos a desarrollar es rango de datos con bordes, tabla de datos, comparación de un cuadro con bordes y una tabla de datos, una base de datos de forma correcta, segmentación de datos y subtotales para reportes dinámicos e interactivos. Estos dos nos van a servir para dar reportes rápidos basados en una base de datos que sea muy extensa. Entonces, sin necesidad de hacer una tabla dinámica, podemos con una segmentación de datos y la función subtotales pues tener información rápida y de una forma bastante sencilla. Vamos a aprender a inmovilizar paneles, a identificar duplicados y la forma en cómo eliminar cuando tengamos duplicados en una base de datos que no deseemos tenerlos, y eso lo vamos a hacer a través de formatos condicionales. Finalmente vamos a realizar una planilla de pagos, y para ello hacer estos recibos de pagos necesitamos conocer cómo se utiliza la función buscar B o buscar V. Entonces pues le damos inicio. Tenemos aquí esta primera hoja de Excel de este libro. Fíjense algo que les quiero indicar antes de iniciar. El Excel trabaja con libros, es decir, un archivo de Excel es un libro realmente, y pues como todo libro, un libro tiene varias hojas. En este caso del Excel, el libro por ejemplo, este archivo se llama formato 1 recursos humanos base de datos video. Ese es el nombre del libro y del archivo, y ese libro tiene varias hojas. Fíjense que está esta hoja checklist, esta hoja rango de datos versus tabla, base de datos, tabla, nómina. Estos son tres hojas, y acá podemos conseguir otras hojas que tiene ese libro, ¿no? Si yo me paro aquí en este punto, doy clic derecho al mouse, al ratón, yo me puedo ir a esta hoja del libro, le doy doble clic y él me lleva automáticamente a esa hoja del libro, y así puedo moverme en cualquier hoja de ese libro, ¿no? Ahora bien, esto que vemos acá se llaman pestañas. Antiguamente se conocía con nombre de menús, porque esto desplegaba ciertamente un menú de opciones, y ahora esta se llama pestaña, y cuando yo me paro en alguna de ellas, me muestra todas las herramientas que tiene esa pestaña. Entonces, eso es importante también que lo conozcamos de entrada, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos una base de datos, que es esta que tenemos acá a la izquierda. Aquí tenemos otra a la derecha, y parece que son muy similares, muy idénticas. Fíjense que aquí tengo una celda combinada que me indica que es nómina de febrero 2022. Aquí también los encabezados de acá están, el fondo es negro y las letras blancas. Aquí también el cuadro a la derecha, y luego la información, lo que es la base de datos en sí, es exactamente la misma, pero vamos a ver algunas diferencias que existen entre esos dos cuadros. Fíjense la primera, acá en la pestaña, fíjense que está desde inicio, insertar, fórmulas, luego aquí dice desarrollador, Power Pivot. Estas dos son complementos que se agregan. De hecho, con esta pestaña de desarrollador vamos a desarrollar lo que es macros en Excel, que eso ya de nivel avanzado de Excel. Y aquí en este caso aparece esta Power Pivot, ¿verdad? Ahora bien, fíjense qué pasa cuando yo me paro en cualquier punto de esta otra base de datos que está a la derecha. ¿Se dan cuenta allí lo que sucede? Acá se agrega una nueva pestaña que se llama Diseño, herramientas de tabla. Ese es el primer elemento diferenciador entre lo que es una base de datos que esté hecha en formatos eh, con bordes, en cuadros con bordes, y una base de datos que esté hecha en un cuadro que tenga formatos como tabla. Entonces, fíjense, ¿por qué esto es con borde? Bueno, porque yo aquí estos bordes se los puedo cambiar. Aquí yo le puedo colocar, fíjense, de todos los bordes, colócame líneas en todos los bordes. Entonces, fíjense como aquí ya tienen líneas verticales, ¿no?
puedo cambiarle también el fondo aquí en colores de tema, el color de todo ese cuadro. Puedo poner este, por ejemplo. Puedo colocar cualquiera de ellos, cualquier color de estos, ¿no? Entonces allí, por eso se llama que son hechos con bordes. En cambio, este tiene otras formas de cambiar esos formatos, y es aquí, da formato como tabla. Yo puedo ir cambiando los colores, ¿ves? Ven ahí cómo va cambiando internamente, ¿sí? Y lo hago de esta manera. Y de hecho, acá estilos de celda me sirve también para personalizar aún más ese formato, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aquí darle énfasis a, a los encabezados de esta tabla, yo puedo hacerlo aquí en estilos de celda. Le pongo ese color azul oscuro y a lo de abajo, que es lo que está debajo de este encabezado, puedo colocarle colores con menor énfasis, ¿no? Y allí voy dándole eh, colores más fuertes a lo que son los títulos, los encabezados, y luego pues lo que le sigue, la información de todos esos encabezados, lo que es el cuerpo en sí de la base de datos de la tabla, con colores más o menos pronunciados, con menor énfasis. Entonces, voy a dejarla tal cual como estaba, ¿no? Entonces, veamos algunas de las pequeñas diferencias que nos van a indicar con cuál de los dos tipos de cuadros es mejor trabajar. Si estos que elaboramos con bordecitos o con bordes, y este que elaboramos con formatos como tabla. Aquí voy a agregar una columna más para hacer lo siguiente. Vamos a empezar con hacerle una tabla dinámica a esta base de datos y una tabla dinámica a esta base de datos, a ver una de las diferencias que podemos tener. Entonces, una tabla dinámica es un reporte que se elabora sumamente rápido y pues me da información sobre una base de datos. Entonces, decía que para agregar una tabla dinámica y obtener información rápida, sintetizada de esta base de datos. ¿Cómo hago? Le doy acá en la pestaña Insertar. Aquí le doy Tabla dinámica y me aparece esta ventana que me dice primero, seleccione los datos que desea analizar. Después me indica, seleccione una tabla o rango de esos datos que ustedes desean analizar. Entonces yo vengo y le doy acá y selecciono mi base de datos completa, ¿no? Incluidos los encabezados. Le doy aquí y después me dice que elija dónde deseo colocar ese informe que me va a generar esa tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo lo puedo agregar, puedo aquí agregar en la hoja una hoja nueva, ¿no? Y me da ese informe en esa hoja nueva, basado en esta base de datos. Pero como yo quiero aquí hacer una comparación de este tipo de base de datos con esta, de acuerdo a los formatos en donde están vaciadas, entonces yo voy a colocarla aquí mismo, en esta hoja de cálculo existente. Yo aquí puedo borrar todo esto, ¿verdad? Borro todo esto y coloco aquí, y allí en ese punto me va a generar mi tabla dinámica. Voy a agregar aquí. Fíjense una cosa, yo cada vez que me coloque acá, aquí al lado derecho, fíjense lo que aparece. Aparece esa ventana en la cual yo tengo campos que puedo agregar a esa tabla dinámica. Y esos campos son cada uno de estos encabezados. Yo puedo colocar en esta tabla dinámica 3 campos de todos estos que tiene. Fíjense que aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos que yo puedo trabajar. Pero yo voy a utilizar 3. Entonces yo por lo menos yo quiero ver la fecha, ¿no? La puedo colocar aquí en columnas o en filas. Porque voy a hacer una tabla, las tablas tienen columnas y tienen filas, ¿no? Yo voy a colocarla aquí en fila. Entonces miren, aquí ya me colocó la fecha, ¿no? En una fila. Si lo fuese colocado esto acá en columnas, me la pone aquí en forma de columna. Y en forma de columna. Y yo voy a colocarle aquí, de acuerdo a la unidad de producción, voy a colocarlo acá en filas, ¿no? Entonces, ¿por qué es dinámico? Bueno, porque yo puedo cambiar y puedo mover esta fecha, la puedo colocar más bien aquí en fila,
Y aquí dentro de la misma fila puedo cambiar y colocar la unidad de producción primero y después la fecha. O sea, puedo jugar con todo eso. Y puedo llevar mi unidad de producción y lo coloco acá, pero aquí creo que no me lo va a dar porque no hay espacio. Tendría que colocar más columnas aquí para que me diera el espacio. Entonces, vamos a dejarlo así como está. Vamos a colocar la fecha más bien aquí arriba. Y luego aquí en valores voy a colocar pues la información que yo deseo obtener. En este caso, yo puedo querer todos los oficios. Vamos a colocar aquí oficio. Aquí se me da porque nada más tengo obrero. Si yo tuviera otro oficio aquí, por ejemplo empleado, me lo coloca en columna. Aquí al lado me colocaría columna. Vamos a colocarlo acá abajo. Entonces allí me lo da. Esto voy a cambiar oficio, ponerlo acá arriba. Y fíjense, fíjense cómo está la tabla, ¿no? Ahora, yo lo que deseo saber es el salario mensual, eso lo coloco aquí en valores, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está nuestra tabla dinámica. Ahora bien, esta es bien chévere. El jefe nos pidió información de cuánto fue la nómina del mes de febrero, del personal obrero, de las 3 unidades de producción. Voy a hacerle una tabla dinámica a este cuadro, a esta base de datos. Espero que esta base de datos está hecha en formatos de tabla. Ok. Yo voy a agregarla aquí, en este punto. Voy a decirle insertar, tabla dinámica. El rango es todo esto, ¿no? Pero fíjense, si yo me coloco acá arribita, miren, fíjense cómo aparece la flechita negra, ¿no? Miren cómo cambia. Si yo le doy aquí 2 veces, él de una vez me selecciona toda la tabla. Le digo, bueno, le quiero en qué punto. Ah, bueno, le quiero si en este valor Z19, aquí está, columna Z, fila 19, en este punto, sí, colócamela allí. Entonces él me la genera allí, ¿no? En ese punto. Entonces yo le voy a hacer tal cual como la otra, coloco fecha acá, coloco unidad de producción acá y coloco oficio aquí. Vamos a colocar el oficio arriba de unidad de producción aquí. Hazla como la otra, ¿no? Y yo quiero el salario mensual completo. Aquí está, tal cual. Similar a la compañera, ¿no? Similar. Aquí está. Fecha. Muy bien. Ahora fíjense lo siguiente. Yo le voy a agregar un trabajador más. Febrero 2022. Coloco aquí la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carlos. Pertenece a Fortaleza 1. Es empleado. El número de recibos es el 216. Aquí 1. Él trabaja un poquito más de hora y gana 200. Lo chévere de esta tabla dinámica es que tú te paras en cualquier parte de ella y le das clic derecho, ¿verdad? Le das clic derecho y le dices actualizar aquí arriba y él te actualiza la información. Sin embargo, fíjense, todavía sigue manteniendo los 2400, es decir, la sumatoria hasta este punto, 2400. ¿Qué pasa con estos 200? Bueno, yo voy a copiar esta información que está acá, voy a darle control C en el teclado y voy a colocarla aquí en esta base de datos. Voy a darle clic derecho, le voy a dar aquí pegado especial, le digo valores, que me pegue esos valores allí. Aquí está 2400, ¿no? Fíjense, cuando yo le doy clic derecho y le doy actualizar, estaba en 2400, ¿no? Fíjense ahora. Sumó automáticamente el otro trabajador de Fortaleza 1, ¿ves? $200 más. Estaba en 2400, ahora está en 2600. ¿Qué pasa con la anterior? ¿Por qué no me hizo eso automáticamente? Vamos a pararnos aquí.
la tabla. Y yo le voy a dar aquí en la herramienta que tiene, esa tabla dinámica, le voy a dar a analizar. Y aquí le voy a dar aquí donde dice cambio de origen. Y fíjense una cosa. Aquí me está mostrando en la base de datos desde dónde está tomando el rango de datos. Desde aquí hasta este punto. Hasta el trabajador Víctor Muñoz. ¿Y qué pasó con Carlos? No me lo está ingresando. Entonces yo tengo que venir y seleccionar nuevamente y llevarlo hasta acá, hasta donde está el trabajador Carlos, y ahí le doy a aceptar y ahí sí me lo actualiza. Pero imagínense tener que hacer eso cada vez que agrego un elemento nuevo. En cambio en la otra, en esta otra tabla, él automáticamente se va agregando. Esa es una de las primeras cosas, ¿no? Ahora, para otro aspecto importante que siempre las personas hacen. Vamos a colocarles igual los bordecitos, ¿no? Es muy común que a veces combinan celdas. Dice, mire, yo voy a comentar esas celdas, las voy a combinar para dejar nada más un solo febrero, porque es que hay muchos ahora en cada, y eso cansa la vista. Ok, en verdad, eso cansa la vista, ¿no? Pero si yo combino las celdas, le doy aquí, ¿no? En la pestaña inicio, le doy combinar celdas, él me va a decir este mensaje, Excel me va a mandar este mensaje, me manda este mensaje, dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. ¿Cuál es el valor izquierdo superior de todos estos? Este es el superior, ¿no? Y es el más izquierdo que hay ahí. Entonces, este primer valor me dice, este va a conservar ese valor y lo que esté en esa fila, pero lo demás no lo va a considerar. Veamos cómo es eso. Y bueno, no importa, vamos a darlo así. Esto lo voy a combinar, lo voy a poner en el centro, y luego aquí voy a ponerle un color aquí distinto para que se vea más chévere, ¿no? Y bueno, y ahí se ve calidad del reporte. Si es un cuadrito así pequeño, fino, como una tabla dinámica, se ve bien. Pero si esto es una base de datos completa, bueno, ya no se ve así tan chévere. Entonces, yo le voy a dar aquí actualizar a mi tabla dinámica. Fíjense lo que va a pasar. Me la cambió. Y ahora fíjense, me dice febrero, $160 nada más. Pero no, febrero de todo esto, febrero se están pagando $2.600. ¿Y dónde están los otros? Miren dónde está el resto. En blanco. En blanco, ¿eh? Entonces aquí está la parte de obrero, la sumatoria de 2.240 más este empleado aquí, son 200. Y todo eso, bueno, me da 2.600, que es lo que en realidad se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Ya les voy a decir qué pasa allí. Y en esta otra, cuando yo me paro aquí, yo deseo combinar toda esta columna. Bueno, aquí tengo un pequeño errorcito aquí. Clic derecho, formato de celdas. Y acá no me está tomando como. Esto aquí es MMM, guión, Y. Aquí esta me lo tomas con doble A. Hay computadoras donde yo le coloco así con la llevan y me aparece aquí el año. Aquí tuve que colocarle doble A. Y es para el mes, le coloco esas 3N. Si quiero nada más, por ejemplo, esta otra M me coloca el mes completo. Y es que si quiero colocar el año completo, le coloco más A y voy rellenando, ¿no? Es sencillo. Pero como lo tenemos en nada más con las iniciales de febrero, entonces está bien así, ¿no? Aquí vamos a quitarle una A. Muy bien, ahora sí está igual. Bien, entonces yo deseo combinar esto, ¿no? Combinar toda esta columna. Si le doy acá, fíjense que esto está se ve más como que está bloqueado. No me lo permite. Estas tablas, hechas en formato como tabla, no me permite hacer esa combinación. Porque eso me puede generar errores en los informes que yo deseo obtener. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que él me está asumiendo, la tabla dinámica me dijo, mira, la información que yo tengo de febrero es nada más esta primera fila que está aquí. Lo demás está en blanco. Y ya vamos a ver por qué. Yo voy a descombinar esto. Voy a descombinar, fíjense. Aquí está febrero, ¿no?
con su fila aquí, con toda la información. Y lo demás, ¿cómo está? Todo esto está como en blanco. Entonces, esto en blanco, estos 2440 son todos estos valores que están aquí. 2440. Entonces, allí eso me puede generar conflictos después más adelante. Vamos a nuevamente colocarlo como estaba. Y aquí le doy actualizar. Y me la vuelve a colocar como debe estar, ¿no? Entonces, un tip importante, no combinen celdas, columnas, filas debajo de un encabezado de una base de datos. Aquí arriba sí lo pueden colocar, pero ya cuando viene el encabezado de la base de datos y lo que está debajo no debe hacerse. Otra cuestión aquí eh, interesante que quiero mostrarles también. Por ejemplo, yo quiero ver cuánto es la sumatoria de todos estos pagos. Yo aquí le puedo dar la opción autosuma, ¿no? Aquí, y él me toma automáticamente todo este rango de esta columna y le doy enter y aquí me dice son $2.600, ¿no? Y aquí le escribo total, me dice todos los procesos que estoy haciendo. Ajá, y aquí quiero que me cuentes la cantidad de trabajadores. Aquí le puedo dar lo que es le doy igual aquí, escribo la función contar, ¿verdad? Abro paréntesis y le coloco los valores que yo quiero que me cuente. Cierro paréntesis. Perdón, voy a utilizar la función contará. 16 trabajadores. Pasa que contará, pero contar solamente me cuenta números. Es decir, aquí esto que es número, si le doy la función contar y él me va a contar números. Con contará puedo contar texto, ¿no? Entonces 16 personas, ¿no? Bien. Eso porque nada, yo quería ir unos totales abajo. Fíjense cómo lo puedo hacer con mi base de datos hecha en formatos como tabla. Yo me paro en cualquier parte de la tabla, le doy aquí en diseño y aquí le doy, es donde dice aquí fila de totales, le doy fila de totales y él, fíjense, me coloca automáticamente, sin yo estar escribiendo total, sin estar buscando, colocando la función suma, no, él automáticamente. Y además de eso, fíjense, yo aquí esto le puedo calcular el promedio de los salarios, puedo calcular, contar 16, que me cuentan números, ¿no? También le puedo dar para ver cuál es el máximo salario, $200, cuál es el mínimo y la suma, ¿no? Y a esta y a cualquiera de estas que están acá también le puedo eh, pedir que me cuente, ¿no? Cosas, que me dé promedio, en fin, fíjense. Facilito, sin tener que escribir nada, sin tener que colocar fórmulas, sino simplemente pararme allí en la tabla, darle fila de totales y listo, suficiente. Bien, entonces aquí yo simplemente le coloco entonces fila de totales, se la puedo poner, se la puedo quitar aquí, como en este caso se la coloco nuevamente y él me la da completa, ¿no? Ahora yo voy a hacer, por ejemplo, trabajar con lo que es la parte yo quiero insertarle una fila más a esta base de datos. ¿Cómo puedo hacer? Una de las formas es me coloco en esta celda y aquí en el teclado está esto que se llama Tab, la tecla Tab. En algunas partes aparece una flecha hacia la izquierda y una flecha hacia la derecha. Yo le doy allí, ¿verdad? Le doy en Tab en mi teclado y él me agrega una nueva fila. Y aquí yo puedo colocar información febrero 2022. Voy a colocarle marzo mejor. Aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pedro, Fortaleza 2, o sea, empleado 217,
1, él gana 200. Le doy aquí actualizar y él automáticamente me ingresa el nuevo mes en este caso, ¿no? 2800 aquí. 17 trabajadores. Ahora bien, la otra forma, bueno, yo puedo quitar aquí, me paro en la tabla, le doy herramientas de tabla, le quito la fila de totales y me coloco aquí en esta celda y simplemente sigo colocando datos, pues y ya. Marzo 2022. Estos formatos, cambio el formato de celda. Jorge, por ejemplo, no, pero en la cédula sería 65413. Jorge, Fortaleza 3, empleado 218 y listo. Y aquí le doy clic derecho, actualizar y aquí ya me lo ha actualizado, ¿no? Entonces tengo esas opciones. Y aquí le doy eh, mi fila de total, ¿no? Me la vuelvo a colocar ahí. Ahora bien, si yo quiero agregar esos trabajadores aquí en esta otra tabla, yo tengo que hacer lo siguiente. Me paro acá, le doy insertar. Bien, entonces, bueno, primero que me está afectando el cuadro donde está la base de datos es en formato de tabla, pero no importa, vamos a dejar que lo afecte, ¿no? Agregarle dos. Aquí voy a eliminar estas dos filas y esto es algo importante que me permite la tabla, los bases de datos hechos en formato de tabla. Fíjense, yo aquí me puedo parar en este extremito aquí, fíjense, de esta columna de la izquierda y seleccionar todo de una vez, toda esa fila. Igualmente aquí en la parte superior, fíjense cómo está esa flecha negra allí, yo puedo seleccionar todo de una vez con dos clics. ¿Ves? Y yo aquí puedo eliminar esta y esta sin que pues me afecte este lado de la otra tabla a la cual le agregué dos, dos filas más. Son plenamente independientes y ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, bueno, yo voy a colocarle aquí a esto, en base a estos datos que ya coloqué acá, ¿no? Voy a darle clic derecho, copiar, y aquí, para este punto, le voy a dar pegar, pegado especial, le doy pegar valores, y fíjense, ¿qué ocurrió allí?
Primero que esto no se actualizó solo, ¿no? Debo actualizar. Así sí se me había actualizado solo. Este, fíjense una cosa. Aquí me dice que son 18 y aquí me muestra 16. O sea que no me lo autorizó automáticamente. Y aquí igual. Hasta aquí son 2600. Y hasta aquí 3000. Entonces fíjense, no me lo actualizó tampoco. Para yo poder actualizar eso tendría que darle aquí doble clic y ampliar este rango hasta a las nuevas dos filas que agregué. Y ahí sí, ¿ves? Igualmente esta. Tengo que darle doble clic con el mouse y ampliar. Darle enter y allí sí me lo considera. Y aquí igualito, para poder pues que me incluya esos nuevos datos, tengo que darle aquí cambiar de origen, como ya lo vimos hace un momento, y ahí sí selecciono toda la base de datos. Y allí sí me lo actualiza, 3000. En cambio en esta, no. En esta automáticamente ya se actualizaba. Apenas iba agregando una fila, una vez se me iba a actualizar. Entonces, esos son algunas de las cosas, ¿no? Otra importante, si yo por ejemplo aquí quiero filtrar, por ejemplo febrero y marzo, yo voy a eliminar aquí estas dos de marzo, voy a eliminarlas, voy a eliminar todas estas filas completas, para solamente dejar aquí febrero. Yo quiero filtrar, solamente de la empresa Fortaleza 1. Aquí fíjense. Se supone que en este otro cuadro que está acá abajo, que es de nómina de marzo, también cuando yo hago un filtrado aquí, debería también filtrarse la columna de abajo, ¿no? Yo voy a dejar solo Fortaleza 1. Le voy a aceptar y fíjense. Me filtró nada más la de acá arriba y la de acá abajo. Oye, pero es que están en la misma columna. No, pero esto es otro cuadro con borde, distinto a este. Bueno, está bien, vamos a hacerlo así fraccionado. Pues aquí hay 6 trabajadores de Fortaleza 1. Y en marzo, ¿cuántos hay? Selecciono aquí todo. Me coloco en la de acá abajo ahora. Y digo, bueno, voy a filtrar aquí ahora. Entonces debo darle aquí en la pestaña aquí, inicio. Luego aquí voy a ordenar y filtrar. Y aquí le doy en filtro este embudo, ¿no? Entonces fíjense, le doy una vez. ¿Qué pasó? Me quitó el de arriba. ¿Se dieron cuenta? Y ahora tengo que darle clic nuevamente para que me lo coloque abajo. En esta otra. Entonces aquí sí puedo venir y filtrar y nada más dejar Fortaleza 1. Y ahí sí me hizo el filtro de Fortaleza 1. Ah, bueno, 5, entonces 6 más 5, 11. Bueno, 6 en febrero y 5 en marzo. Entonces, fíjense que son independientes. Por eso es que yo les digo que es mejor colocar esta base de datos que viene de marzo, colocarla aquí, darle continuidad aquí en la de febrero, ¿no? Ahora veamos qué pasa aquí en esta otra. Fíjense que aquí sí tengo dos filtros. ¿Ves? Entonces yo aquí le puedo dar filtrar y dejar Fortaleza 1. Y él me filtra allí. Claro, no me va a filtrar toda la columna porque aquí hay una separación, aquí hay unas celdas combinadas. Pero también puedo darle a cada una vez al otro cuadro de formato de tabla. Y miren, 6 aquí. Y esta, bueno, para hacerlo más rapidito, le doy fila de totales. Aquí le digo que me cuente. Ya bueno, 6, 5, 11. Listo. Son independientes, porque cada cuadro de formato de tabla es independiente. Seleccionamos todo. Aquí también. Y ya me quito el filtro. Otras cosas importantes que yo puedo hacer. Yo, por ejemplo, deseo eliminar este número de recibo de esta tabla, pero quiero que se mantenga en la otra, en el mes de marzo. Pues yo sencillamente me paro aquí, le doy doble clic, le doy clic derecho y le digo eliminar.
Entonces, al eliminar la columna de esa tabla y él me la elimina y fíjense abajo, se mantiene esa columna. O sea, este cuadro de abajo ni supo, pues ni se dio cuenta que fue lo que pasó con el cuadro de arriba. ¿Ves? Eso es por la independencia que tiene este formato hecho de tablas de este otro formato hecho de tablas, de 2 meses distintos. Bueno, que yo por lo menos quiero colocar en la primera columna de esta base de datos el número de recibo, porque yo cuando de hecho cuando vayamos a hacer el recibo de pago, yo necesito que este recibo de pago esté en la primera columna. ¿Por qué? Porque con la función buscar B, ese valor buscado tiene que ser la columna base de mi matriz de datos, de mi rango de datos. Porque él me busca indicadores de ese valor buscado a su derecha, más no a su izquierda. Es decir, si yo coloco, fíjense, esto puedo moverlo para acá, ¿no? Lo coloco aquí, de esta forma. No así, sino así. La función buscar P o buscar V me ubica, yo le doy, mira, búscame este valor. En este caso el número de recibo. Entonces, él me va a ubicar valores o indicadores de estos recibos, de cada uno de estos recibos. Esos indicadores tienen que estar a su derecha y esta va a ser la matriz base, la columna base, perdón, de esta matriz. Y él me va a ubicar cualquier valor de estos que están a su derecha. Si el nombre, esta columna de nombre, está a la izquierda de este número de recibo y yo le digo a la función buscar B que me ubique según número de recibo, que me busque ese valor, me va a dar todos los demás indicadores, es decir, fecha, cédula, unidad de producción, oficio, salario mensual, pero la del nombre que esté a su izquierda no me lo va a ubicar, ese indicador no me lo va a dar. Entonces, eso me permite a mí, esta tabla, mover de sitio una columna o una fila sin ningún tipo de inconveniente. Y fíjense que la de abajo no se vio afectada. Para poder hacer eso, de que yo le coloque el nombre del lado izquierdo y yo busque, según el número de recibo, el indicador nombre y apellido, tengo que utilizar la función buscar X. Pero esa está en la versión 365 de Office. Allí sí, que esa función es mucho más amplia. Entonces, bueno, yo aquí puedo hacer esto, moverlo para acá, ¿ok? ¿Con esto será que puedo hacer eso? No, realmente no puedo hacerlo. Si yo este recibo de pago quiero eliminarlo, yo me paro acá, le doy clic derecho y le digo eliminar. Fíjese que lo que va a pasar abajo. Le digo, bueno, elimíname toda esa columna. Fíjese abajo aquí, número de recibo. ¿Qué va a pasar allí? También me lo elimina, ¿no? Ve que no hay independencia. Si yo quiero mover este recibo de pago para acá, no puedo, no tengo la opción de moverlo como anteriormente. Es decir, esto que no me da la opción, él me la coloca completa, miren. Y aquí la quita, ¿ves? Entonces eso después tengo que estar quitando esta columna y significa eliminarla abajo. Pues le doy control X o cortar también y la pego acá y derecho y le doy pegar. Pasa lo mismo, ¿ves? Entonces no tengo esa opción de mover las columnas o las filas de esa manera. Entonces pues bueno, aquí está, estos son datos básicos, importantes a la hora de considerar trabajar con bases de datos hechas en formatos de cuadros como este, cuadros con bordes, y hacerlos en formatos como tabla. Vamos a ver cómo vamos aquí con nuestro checklist. Ya vemos entonces lo que es un rango de datos, una tabla de datos, hicimos una comparación entre ambas, algunos ejemplos y existen muchísimos otros, pero estos son los básicos, ¿no? Y que en conclusión nos indican que es mejor trabajar con bases de datos hechas en formatos de tabla que bases de datos hechas en formatos de cuadros con bordes. Ahora vamos a ver lo que es una base de datos de forma correcta. ¿Cómo se hace una base de datos de forma correcta? Pero antes, vamos a trabajar con cómo elaborar una base de datos, cómo transformar una base de datos que me la dieron en formas de cuadros con bordes o una base de datos que uno mismo elaboró
pero sin colocarle ningún formato específico. Entonces, hay tres maneras de crear estas tablas o estos formatos como tabla. Me voy acá en esta primera celda, ¿no? Le doy control alt E. Bueno, no me da aquí la... Ah, lo que pasa es que aquí, vamos a ver qué pasa. Aquí tengo una celda combinada. Esto no debe hacerse, ¿no? Voy a eliminarla. Y fíjense que hay algo que llama la atención, fíjense los colores. Aquí yo puedo deducir, a mí me presentan una tabla así, una base de datos así con colores, y digo, bueno, esto puede ser para diferenciar, ¿no? Un mes del otro. Pero estos colores así llamativos y muchos colores mezclados, que sea amarillo, azul, que sea una columna roja con otra columna verde, eso lo hacen para destacar cosas, ¿no? Pero eso cansa mucho la vista. Entonces, yo puedo de repente, mira, yo quiero el número de recibo, hacerlo diferente a los demás. Y quiero buscar valores específicamente allí, pues bueno, yo selecciono aquí, ¿no? Y le pongo un color distinto, póngale usted este verde, ¿no? Y hacia abajo de ese título, de ese encabezado, yo le puedo poner un color verdecito más claro. ¿Ves? Si esto está con colores fuertes, pues casi no ves, esto no va a llamar la atención, sino que más va a llamar la atención lo demás. En cambio, si lo demás está todo en colores claros y yo enfatizo este color con este verde oscurito aquí del título, del encabezado, y después el verde clarito, entonces pues allí puedo destacar mejor ese elemento. Además que como les dije, esos colores llamativos eh, cargan mucho, sobrecargan mucho y cansan la vista. Entonces, yo les invito a que revisen material que haga referencia a presentaciones gerenciales efectivas. También pueden revisar todo lo que tiene que ver con técnicas de visualización de datos. Allí se habla mucho de cómo debe ser la estructura más, eh, vamos a decir, más idónea. También los colores más óptimos para usar en el momento de crear una base de datos y de generar reportes, inclusive también en generar los gráficos. Eso es un elemento muy importante de considerar porque, bueno, la primera impresión es la que vale, ¿no? Y dependiendo de lo que estemos presentando, la estructura que tenga esa información y también los colores, eso va a decir mucho de lo que de ese informe, ¿no? Y del análisis que se puede hacer. Entonces, lo importante allí es entregar reportes que sean visualmente agradables de verlo, de diferenciar unas cosas de otras, de interpretar la información, que la persona que lo vea fácilmente pueda interpretarlo y llegar a hacer un análisis correcto y llegar a conclusiones que permitan la toma de decisiones, ¿no? De forma acertada. Entonces, les invito a que revisen eso. Ahora bien, yo puedo entonces eh, seleccionar toda esta base de datos, ¿verdad? Aquí la selecciono toda. Y la primera forma de darle formato como tabla es colocar control, darle control T. En el teclado, darle control T. Y ahí me dice crear tabla. Me pregunta, crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Bueno, ya le di todos los datos de la tabla, ¿no? Si le quito aquí esto que dice la tabla tiene encabezado, yo le estoy indicando aquí que no tiene encabezado mi tabla, pero mi tabla sí tiene encabezado. Aquí está cédula, nombre, unidad de producción, oficio. Si yo le quito eso y le doy a aceptar, aquí el Excel automáticamente me va a generar unos encabezados que dicen columna 1, columna 2, columna 3, dependiendo del número de columnas. Como yo tengo encabezados, le coloco allí, lo tildo, le doy a aceptar. Entonces ahí ya automáticamente me ha generado una tabla, ¿no? Pero antes de esto, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Como esto ya tenía un formato hecho, yo puedo darle acá en la pestaña de inicio, le doy borrar, y aquí le doy borrar formato. Y fíjense, lo deja completamente limpio, ¿no? Entonces aquí si le doy control T, le doy a aceptar, y él me genera esta tabla, ¿no? Esta base de datos en formato de tabla.
Esa es una de las opciones. Además, fíjense otra cosita aquí interesante que ya les voy a mostrar. Voy a dejarla como estaba inicialmente, ¿no? Fíjense lo siguiente. Segunda y tercera forma de generar estas bases de datos en formatos de tabla. Paro acá, seleccionar toda mi base de datos, control shift hacia abajo, control shift hacia la derecha, y le doy, bien sea aquí por insertar, y le doy tabla, y aquí me genera el mismo cuadro que anteriormente me generó, ¿no? Le doy a aceptar y me va a generar la tabla, ¿no? Y la tercera forma es, aquí en inicio, la pestaña inicio, le doy acá en formatos como tabla y aquí puedo seleccionar cualquiera de estas que yo desee. Vamos a seleccionar esta. Le doy a aceptar y allí me genera mi tabla, ¿no? Otra cosa importante de estas tablas, miren, este es el encabezado, ¿no? Fíjense el encabezado. Si yo voy bajando aquí en la tabla hacia abajo, fíjense, aquí se mantiene el encabezado, ¿eh? Se sigue viendo. Fecha, cédula, se sigue viendo. ¿Ves? Se sigue manteniendo. En este otro, fíjense, si yo me voy hacia abajo, ¿qué ocurre ahí? Desaparece. Entonces, si yo voy hasta abajo, hasta la celda 500 y, oye, esta columna, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Entonces, esa es una de las ventajas de aquellas eh, bases de datos hechas en formato como tal. Claro, yo aquí puedo inmovilizar y aquí vamos con la otra parte de inmovilización de paneles. Yo me paro aquí en esta celda porque yo quiero inmovilizar que desde aquí esto siempre se vea, toda esta parte de arriba. Si lo hago desde acá, desde esta fila, todo esto no se va a mover en la medida que yo voy bajando, ¿eh? Pero yo voy a hacerla, vamos a hacerla desde ahí. Le doy aquí en este caso en vista, inmovilizar, le doy inmovilizar paneles y aquí él me enfatiza, ¿ves? Coloco una línea como más oscura, más grisecita. Entonces yo puedo ir bajando, ¿ves? Y todo lo que está aquí arriba se mantiene. ¿Se dan cuenta? Esa es una de las formas de inmovilizar paneles. Otra de las formas de inmovilizar paneles, que aprovecho de una vez. Yo quiero que nada más se me vea esto que está aquí. Y que para la derecha ni para abajo no se vea más nada. ¿Qué hago yo? Bueno, primero quito coloco la movilización que tenía en los paneles. Me coloco no en una fila como tal, no en esta fila, ni tampoco en esta fila. Para movilizar desde aquí no, porque no puedo seleccionar después esta columna, no voy a poder, pues. O inmovilizo una fila o inmovilizo una columna, ¿no? Aquí puedo movilizar base a columnas que sí se podría mover hacia abajo, esta tabla sí se podría mover todo esto hacia abajo y hacia la derecha no se podría mover. Si yo le doy la opción de pararme acá y darle movilizar paneles, nada más se movería hacia abajo, no hacia la derecha. Pero como yo quiero inmovilizar completo, que solamente se vea esto, yo me paro en una celda nada más, y ahí le doy inmovilizar y le digo inmovilizar paneles. Y aquí él me genera, fíjense, esta línea que es un necesito más fuerte y esta otra. Entonces yo me puedo mover aquí hacia la derecha, fíjense, y esto se mantiene. Y me puedo mover hacia abajo y fíjense, aquí como se va moviendo, ¿ves? 27, 28, 29, y esto se mantiene. Entonces allí vimos ya lo que es la parte de inmovilizar paneles, ¿no? Vamos a quitar entonces, vamos a darle que se movilice. Entonces esa es otra de las ventajas, ¿no? De nuestros formatos como tabla. Entonces ya vimos acá cómo las tres formas de generar nuestra base de datos en formatos de tabla. Voy a colocar esta, voy a decir algo. Y aquí me la genera, ¿no? Bien, ahora vamos con la parte de la creación de las bases de datos. ¿Qué debe considerarse para cuando uno hace una base de datos? Fíjense, yo aquí voy a colocar nombre, ¿verdad? Voy a elaborar una base de datos. Empiezo con nombre, luego apellidos, ¿verdad? Luego cédula. Esta misma cédula yo voy a copiarla aquí atrás
para ver dónde me sirve. Cualquiera de los puntos me sirve, ¿no? Voy con los nombres. Yo aquí coloco, por ejemplo, Ana Luisa. Muy bien. Rojas Pérez. Bien, voy con la segunda, ¿no? Vamos a colocarle la cédula aquí. 1, 2, 3 es la cédula. Voy con la siguiente. Parra Gutiérrez Carlos Julio. Y la cédula es 456. Fíjense una cosa. Si yo aquí coloqué que esto era nombres y qué apellido, esta analiza son nombres, ¿no? Y aquí Rojas Pérez es apellido. Y aquí Parra Gutiérrez, ¿eso será nombre o apellido? Esos son apellidos, ¿no? Y Carlos Julio serán los nombres. Entonces ya aquí vemos que hay una falta de criterio de homogeneidad. Entonces yo voy a hacer aquí lo siguiente. Esto debería ir en todo caso aquí, ¿no? Y aquí Carlos Julio. Allí sí hay homogeneidad. Ahora, si esto, por ejemplo, está todo en mayúscula, pues entonces Carlos Julio también tiene que estar todo en mayúscula para que exista esa homogeneidad. Bien, allí podemos ver entonces que hay homogeneidad. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo considerarlo, que exista homogeneidad. Si aquí analiza va pegado, los dos nombres sabemos que eso van separados, pero van pegados, entonces Carlos Julio también tiene que ir pegado. Y si Ana Luisa va con dos espacios en el centro y un punto al final, entonces Carlos Julio también tiene que ir con dos espacios en el centro y un punto al final, para que exista homogeneidad, porque si no hay homogeneidad en los datos, entonces después la información que queramos generar no va a ser consistente. Ajá. Ahora con respecto al número de cédula, por ejemplo. Yo puedo tener dos Ana Luisa y también que sea Rojas Peralta. Con esa cédula. Entonces, resulta que me dice, mira, ubícame en Excel, ubícame el recibo de pago de Ana Luisa. Entonces yo tengo que decir, ¿cuál de las dos Ana Luisa? Ana Luisa Rojas. Pero es que las dos son rojas. ¿Cuál de las dos? Bueno, no, Peralta. Bueno, ok. Su cédula es 789, el número de recibo es tal. Aquí fíjense, tengo que buscar 1, 2, 3 en el cuarto valor de referencia para poder ubicar que era Ana Luisa Rojas Peralta. En cambio con la cédula, no, la cédula es, búscame el recibo de la cédula 789. No, esa es esta Ana Luisa Rojas Peralta. Que no, que es la cédula 123. Bueno, esa es Ana Luisa Rojas Pérez, entonces. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en este caso, yo debo colocar entonces ese elemento de cédula primero. Es más recomendable colocarlo de primero que después, porque se me permite distinguir, me permite diferenciar entre un trabajador y otro, porque es que cada persona tiene su propia cédula, en cambio los nombres pueden ser parecidos, inclusive los apellidos. Bien, otro elemento diferenciador, el número de recibo de pago, que de hecho, para la función buscar B, como ya les indiqué, vamos a utilizar para recibir el recibo de pago el número de recibo. Con el número de recibo, obtener toda la información que esté a la derecha. Si yo, por ejemplo, trabajo con la función buscar B, así como está esta base de datos, fíjense que el número de recibo está en la 1, 2, 3, 4, 5, en la sexta columna. Si yo busco de ese valor un indicador como el salario mensual, sí me lo va a dar perfectamente, porque está aquí a la derecha. Pero si busco, por ejemplo, a quién pertenece el recibo 202,
a qué persona, como Juan Carlos Tobar está a su izquierda, no me lo va a dar, porque en la matriz de datos que yo voy a utilizar para buscar B, este número de recibo aquí, esta va a ser la columna base, y me va a dar cualquier indicador a su derecha, más no a su izquierda. Esa opción la tengo con buscar X, pero esa no está en Office 2010, ni 2013, ni 2016, ni 2019, sino en la Office en la 365. Entonces, en cuanto al número de recibo, es recomendable colocarlo de primero también, número de recibo, porque esto por ejemplo son el 101, 102, 103, es decir, cada persona va a tener un recibo de pago con un número distinto. Hay veces que los trabajadores les colocan una codificación distinta, por ejemplo, al número de cédula. Entonces eso también está bien, porque eso nos permite diferenciar. Ahora bien, continuando con la secuencia, eh, aquí esta sería una buena manera: número de recibo, un código, después la cédula, nombre y apellido del trabajador, después puede ser la fecha de nacimiento, después puede venir la edad, después puede venir la dirección, después puede venir el teléfono. Póngale que ahora yo coloco, después de esto coloco salario mensual, y después coloco correo, y después coloco número de hijos, y después coloco salario diario. ¿Creen ustedes que exista una secuencia lógica aquí? Yo no lo creo, porque aquí en todo caso después de la edad vendría en la dirección, el teléfono, después vendría el correo electrónico de la persona, que es una información particular, después puede ser si es casado o soltero, después número de hijos, después vendría en todo caso salario diario primero y después salario mensual. Entonces esas son cosas que hay que considerar al momento de hacer nuestra base de datos, ¿no? Que existe una secuencia lógica, una homogeneidad, criterios bien definidos, porque si no se tienen problemas luego. El otro elemento es hacer toda esta base de datos y darle formatos como tablas, y no colocarle bordecitos, no hacer esto, ni colocarle colorcitos ni nada, sino colocarle hacerlo en formato de tabla. Aquí puedo borrar este formato, le coloco acá y le digo de esta manera, le doy a aceptar, y aquí tengo mi formato hecho en formatos de tabla. Luego de eso, que no me lo va a permitir, no puedo combinar filas, columnas, nada de eso. No puedo combinar celdas. Eso es también importantísimo. Y por supuesto la estructura y los colores. Entonces, bueno, con esto culminamos esta parte de cómo elaborar nuestras bases de datos y en qué tipo de formato colocarlas. Entonces, ya vendríamos con la siguiente parte, que es en sí trabajar en una nómina y hacer la segmentación de datos, trabajar con subtotales. Bueno, aquí ya aprendimos también a movilizar paneles. Entonces continuamos en el siguiente video.